Bienvenidos a Influyentes. Hoy vamos a hablar de un tema trascendental que es la supervivencia del planeta de alguna manera. Por eso está con nosotros el señor Juan Carlos Gómez, que se ha dedicado durante mucho tiempo a un tema que es muy importante para el mundo entero y que tenemos que pensar, que son las abejas, ¿cierto, Juan Carlos? Bienvenido. Sí, las abejas han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales y yo creo que es la especie que más tiempo ha acompañado al hombre y es muy importante por todos los beneficios que nos traen las abejas, como son no solo sus productos, sino los productos producidos por la polinización que ellas ejercen en las plantas. ¿Desde hace cuánto hay esa relación, esa sinergia entre humano y abeja, de que se tenga este conocimiento histórico? Pues yo considero que desde que la humanidad andaba en tribus nómadas, Sí. ya trabajaba con las abejas. Y yo pienso que el oficio no ha cambiado mucho. Yo sigo echándoles el humo, sigo haciendo las mismas prácticas que hacía el hombre de las cavernas cuando se encontraba una colonia de abejas. Las abejas, contrario a lo que la gente piensa, no son un animal doméstico. Es un animal que uno utiliza, pero no es doméstico. Es un animal que uno lo puede poner en una caja, le da libertad, pero si ellas se quieren, se van. Tienen plena libertad. Pueden moverse, pueden quedarse. Eso es interesante como preguntarlo, porque pues muchas personas pensaban, yo pensaba, era las personas pensaban que uno tiene unas abejas y esos panales entonces que uno ve que son como semi-industriales y todo eso, ¿son libres las abejas? Sí, las abejas están libres y se pueden ir en cualquier momento. De hecho, eh, uno pone una colonia de abejas en un sitio y uno de los riesgos que tiene es que no les gusta el sitio y se van. ¿Cuánto, digamos, cuál es el promedio de vida de una abeja? ¿Una abeja cuánto puede durar? Una reina puede durar 5 o 6 años, pero una abeja obrera tiene una duración de entre 60 y 90 días. Entonces, pues es importante tener en cuenta eso. Cuando uno piensa, digamos, en el tema de las abejas y en la relación que hay con la tierra, que en la relación que hay con la polinización, digamos, en qué momento sentimos que al irse acabando las abejas estamos en un problema serio, ¿no? Pues estamos en un problema serio, de hecho, porque para producir comida la humanidad tiene que fumigar los campos. Esas fumigaciones de los campos hacen que afecten a las abejas. Pero hay una cosa de la cual no somos muy conscientes. La abeja en la que todo el mundo piensa es en la Apis mellifera. Resulta que en América hay 1500 especies de otro tipo de abejas, de otras especies de abejas que se están viendo afectadas y que nosotros no sabemos cómo se están afectando. Los apicultores trabajamos con Apis mellifera. Esa abeja llegó a América por los españoles. Y como hecho biológico es muy interesante porque se adaptó de una manera excepcional a las condiciones del trópico. Entonces encuentra uno Apis mellifera a nivel del mar y encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar con muy buenas producciones y muy bien adaptada. Pero no sabemos nada de lo que está pasando con todas las especies de polinizadores de lo cual no trabajamos con ellos y le estamos desconociendo. Pero digamos cuando hay esos panales que son activos y todo este tema que es lo que nos atañe un poco porque las personas no saben tratar un panal, ¿cierto? Con los panales, ellos pueden llegar y pueden hacer panal en cualquier parte. Estos presten mucha atención porque eso puede pasar cerca de su casa, pueden estar en alguna parte, puede llegar un buen panal. ¿Qué es lo que pasa con esos panales que llegan y las abejas hacen asentamientos? ¿Qué pasa ahí? No, normalmente
sucede que en épocas de abundancia las colmenas, la reina empieza a poner muchos huevos y las colmenas empiezan a crecer. Cuando la colmena llega a un tamaño importante, entonces sale un grupo de abejas con una reina y van y colonizan un nuevo sitio. Son familias que se desprenden de una familia inicial. Esas familias o esos enjambres, como técnicamente se llama, colonizan cualquier sitio, huecos en la tierra, postes de la luz, zarzos en los techos de las casas, un cajón abandonado que hay en el patio de una casa. Y entonces ellas se colonizan estos sitios y ahí se empiezan a desarrollar. Es muy frecuente en las ciudades que se presenten estos casos y yo soy especialista y habemos un grupo de rescatistas de abejas que son las personas encargadas de recoger estas abejas. También lo hacen los bomberos, también lo hace la defensa civil. Y la recomendación es no molestarlas, no echarles humo, no echarles agua sin tener conocimiento, sino llamar a una persona idónea que conozca el tema y que sepa cómo tratar las abejas. Pero, ¿qué pasa normalmente? ¿Cuál es la reacción inicial de una persona que encuentra que hay abejas en su casa? Digamos, ¿cuál es el factor común, lo que hace la mayoría de las personas? Pues es una muy buena pregunta, pero la gente normalmente no sabe qué hacer. Entonces le empiezan a poner humo sin saber cómo ponerles humo. Hay otras personas que les tiran agua. Y entonces en esos casos las abejas se defienden y es cuando vienen los accidentes graves. Las abejas, unas abejas mal tratadas son 10, 15 mil insectos volando, tratando de defenderse, picando todo lo que se atraviesa y se causan accidentes de suma gravedad. Porque todos los humanos somos potencialmente alérgicos a una picadura de abejas y una reacción alérgica nos puede matar. Entonces la recomendación fundamental es déjelas quietas y llame a una persona que sepa cómo tratarlas. Cuando pasa ese tipo de cosas, puede ser cualquier sitio, puede ser en lo que usted dice, ellas se encuentran en un sitio cualquiera y en en cualquier sitio se hospedan. Bogotá, que es esta ciudad, ¿en esta ciudad llegan mucho o no? En esta ciudad llegan muchísimo, llegan a colegios, llegan al Parque El Salitre, llegan al Estadio El Campín, llegan a, qué sé yo, llegan a la Plaza de Bolívar, al Parque Nacional. Yo recojo abejas en todo Bogotá, en los clubes sociales hay muchísimo, en los Lagartos, en Guaymaral, en el club de tenis, a cualquier parte pueden llegar abejas. Y en Bogotá hay muchísimas abejas y cada día hay más enjambres de abejas buscando meterse en sitios dentro de la ciudad. Y una de las razones, creo yo, es que en las ciudades no estamos usando insecticidas y entonces aquí están viviendo más tranquilamente. Es por eso que, supongo, hay más, cada día más enjambres de abejas en Bogotá. ¿De dónde vienen? ¿De dónde llegan esas abejas? Pues por un lado están de hace mucho tiempo y hay colonias que están en sitios y que llevan muchísimo tiempo, entonces anualmente ellas se reproducen. Y por otro lado llegan de distintas partes de la sabana, donde hay apiarios, donde hay apicultores y las abejas por épocas se reproducen y buscan sitios a donde llegar. Y la ciudad es un sitio muy atractivo porque ofrece, una ciudad como Bogotá tiene muy buena vegetación, por lo tanto hay mucha flora de interés apícola y por otro lado hay muchísimos sitios donde ellas se pueden resguardar. ¿Cuáles son las flores favoritas de las abejas? Pues yo digo que la gente dice, usted en Bogotá no hay flores, no hay flores. Y no,
que pasa es que usted no tiene ojos de abeja. Las abejas ven muchas flores que les interesan, pero digamos, si uno quisiera sembrar flores para las abejas, sembraría butilones, sembraría eucaliptos, les interesa muchísimo la flor del eucalipto, los abutilones, no sé, muchas flores de jardín que uno ve que las abejas visitan. Pero Bogotá ofrece gran cantidad, de una gran oferta floral para las abejas. En ese orden de ideas, por ejemplo, los cerros orientales podrían ser un tema porque ahí hay muchos eucaliptos, ¿no? Pues de hecho los cerros orientales son un gran productor de enjambres de abejas. Ajá. Entonces, por un lado porque hay eucalipto y tal vez la flor más interesante para la abeja a la altura de Bogotá puede ser el eucalipto. Y nosotros, los apicultores, producimos miel de eucalipto cuando el eucalipto está florecido. Bueno, ahora vamos a hablar al calor de una pola, pues fría, está más bien fría, salud, de la política en general. La política, existe, digamos, los políticos por esta época empiezan a buscar causas y empiezan a buscar causas muchas veces que no les competen, como las causas animales, por ejemplo. Uno ve que hay una cantidad de animalistas con perros y con gatos y los cargan y todo el rollo, y es como si el Bogotá, pues, que estamos centrándonos en Bogotá, se limitara a los perros y a los gatos. Está bien por los perros y los gatos, pero ¿y qué pasa con las otras especies, con las especies sinantrópicas, por ejemplo? Pues curiosamente, en estos días me he encontrado a varios políticos hablando de protección animal, y cuando les he preguntado qué saben del tema de las abejas, en Bogotá desconocen completamente sobre el tema. Entonces, pues he tratado de acercarme, les dejo mis datos, mis coordenadas, porque sí me interesa que ellos sepan cuál es la problemática de las abejas en Bogotá. En Bogotá, en una época de reproducción de abejas, puede haber 60, 70 emergencias, y a eso hay que ponerle bolas y hay que tomar medidas y crear políticas para manejo de estas abejas. Cuando hablamos, por ejemplo, de maltrato animal, ¿en qué momento se podría estar maltratando realmente a la especie? Un mal manejo de unas abejas implica maltrato, porque las abejas se van a alborotar. Cada vez que una abeja pica se muere, entonces podríamos estar diciendo que si se mueren 1000 abejas porque matan un perro, pues se están maltratando las abejas. Al maltrato animal se suma también pues el tema de los daños ecológicos que puede hacer destruir un panal. Digamos, cuando tenemos ese tema de los panales, la gente me imagino que va detrás de la miel también, ¿o no? Sí, lo que pasa es que no conocen, entonces se ponen a sacar miel y pueden causar emergencias. El otro maltrato que hay es que la gente, por no pagar, nosotros los apicultores tenemos unos costos del rescate de las abejas. Nos cuestan los cajones, nos cuesta transportarnos en Bogotá, nos cuesta el tiempo, y entonces nosotros cobramos por este servicio de recoger las abejas. Cuando uno cobra por este servicio, mucha gente prefiere comprar 3 tarros de Baygon y echárselos a las abejas, y en eso también hay maltrato. Pues obvio, las matan. Las matan. Y el tema, por ejemplo, ¿cómo es un rescate de abejas? Cuando, por ejemplo, si apareciera aquí, ¿cómo es la operación en sí misma del rescate? Bueno, normalmente a mí me llaman por teléfono, llegó a una casa un enjambre de abejas. Entonces yo le digo, señora, tenga cuidado, aísle la zona, no se acerque a las abejas, y si puede mandarme un video o una foto de dónde están las abejas. Entonces te llama, manda las fotos, según eso yo preparo los materiales, si necesito escalera, si necesito distintos materiales para recoger las abejas, y normalmente las abejas se recogen al final de la tarde.
Entonces programamos una cita al final de la tarde, yo llego con mis equipos, aíslo la zona y recojo las abejas. Bueno, un tema interesante, hablando de abejas y política, es que precisamente el presidente Petro, antes de en su campaña anterior, todos eran abejas y se pintaban como abejas y como abejitas y que eran sus seguidores eran abejas y era la abeja y todos eran abejas. Pero, honestamente, ¿qué ha hecho el presidente por las abejas? Por ahora nada. Nada, pero si pensamos que su símbolo fueron las abejas durante tanto tiempo, Sí, pero el símbolo fue transitorio. ya Nos interesaría mucho que se involucrara más con el tema de las abejas. que las abejas de verdad formaran parte de la agenda nacional en muchas cosas. Sí, claro. Porque además que, digamos, ¿en qué nos beneficia que haya un buen trato a las abejas y un buen manejo de las abejas? Pues, por un lado, la seguridad alimentaria se asegura más con una muy buena producción de abejas. Los apicultores somos artífices de la producción de más de un 70% de los productos de la canasta familiar, gracias a las abejas. Entonces, una buena política de apicultura implica una mejor productividad en el campo. ¿Y hay algún peligro, por ejemplo, de que la especie se extinga, de que tengamos problemas de que se vayan acabando las abejas? Yo personalmente no creo que Apis mellifera se vaya a extinguir, pero no sabemos nada con 1500 polinizadores, que quién sabe cómo están sufriendo las malas prácticas agrícolas como fumigaciones con productos que son muy agresivos con las distintas especies de polinizadores. Y el polinizador, pues, es lo que dice, lo que me está explicando, que son los encargados de llevar, pues, digamos, Exactamente. Lo que hace un polinizador es llevar el polen de una flor a otra para que esta flor que recibe el polen se fecunde y se forme un fruto. En estos días vi que había una protesta por las abejas realmente, que era OS a las abejas. ¿Qué era lo que estaban pidiendo realmente? ¿Cuál era esa petición que estaban haciendo? Desde hace unos 2 años salió una ley que falta que el gobierno la reglamente. Durante el gobierno de Duque finales, él debía reglamentarla y no la reglamentó. Y llevamos 1 año y medio del gobierno del doctor Petro y tampoco ha sido reglamentada esa ley. ¿Y qué es la ley exactamente? Es una ley básicamente es una ley que protege la apicultura, que crea unos parámetros para el buen ejercicio de la apicultura. ¿Cómo se aprende, digamos, el tema de la apicultura? ¿Esa tiene alguna carrera, tiene una técnica, es digamos, empírico? ¿Cómo funciona, digamos, toda esa técnica para criar abejas y mantener todo el sistema? Yo creo que la mayoría de los apicultores somos empíricos. Son muchas veces por tradición familiar. Mi padre era apicultor y yo aprendí la apicultura. Y así es el caso de muchos apicultores. Por otro lado, tenemos asociaciones que dictan cursos de apicultura y hoy en día en las universidades, en las facultades de veterinaria y zootecnia, tienen cátedras de apicultura. Entonces cada día hay más gente que aprende apicultura de manera más formal. Pero la mayoría de los apicultores de mi edad, por lo menos, somos empíricos. Uno se pone a pensar si es rentable la apicultura o no. La apicultura tiene es un negocio interesante. Hay que trabajar mucho, como en todos los negocios interesantes, porque es un trabajo pesado, requiere esfuerzo físico, estar debajo de un overol a 40 grados centígrados. Es una cosa fuerte, pero eso rinde sus frutos y los frutos son interesantes. Digamos, cuando se decide entrar en el mundo del negocio de las abejas, ¿qué es lo primero que debe hacer? Digamos, si le podemos recomendar a alguna persona que dice, yo quiero tener abejas y quiero vender miel, no sé, se me ocurre a mí.
Mi recomendación es que se acerque a una persona que tenga abejas y que tenga una primera aproximación a un apiario, con su overol, con su protección, con todo, y según cómo se sienta esa primera vez, ahí decide si quiere seguir o no. Muchas veces la gente se pone el overol y se mete a las abejas y siente mucho temor, le da mucha angustia de esa cantidad de animales revoloteando y no sigue. Ajá. Pero es mejor que antes de hacer una inversión y perder un poco de plata, se empape un poquito del tema. Y por ejemplo, si a mi jardín, por decir algo, si alguien nos está viendo y al jardín le llegó una colonia de enjambre abejas, de abejas. ¿la puede tener? ¿Puede, digamos, seguir haciéndolo de manera artesanal en su casa o no? Podría, eventualmente podría. Lo que pasa es que yo soy un poco enemigo del tema de las abejas en la ciudad, manejada por personas que no sean muy conocedoras del tema. ¿Y existe algún tipo de política pública para prohibirlo? Por ejemplo, para prohibir de que yo tenga un panal en mi casa o no. Pues estrictamente no, pero si usted tiene unas abejas en su casa y pican al vecino y el vecino tiene consecuencias graves de esas picaduras, usted es el responsable. Hay una responsabilidad que puede ser legal frente a la picadura de una abeja. Claro, es muy grave. Entonces es Una mejor no. picadura de abejas puede ser mortal para cualquier persona. Digamos, digamos, no es cuántas abejas tienen panal, no, sino, digamos, cuántos panales puede haber en un negocio de abejas o en un cultivo de abejas. Pues normalmente uno maneja apiarios entre 30 y 50 colmenas, según la zona donde esté. Y ¿La colmena es esa cajita que uno ve donde viene la miel? una colmena es una familia de abejas con sus panales, con una reina y un grupo de abejas, que pueden ser de 5.000 abejas cuando está recién llegada o a 70.000 cuando es una colmena fuerte. Bueno, ¿qué tal es para las preguntas rápidas? Pues ensayemos. Ensayemos. Bueno, ya viene un Darwin Schneider a hacerle un influ test de preguntas rápidas y muchas Bueno, gracias y salud. Soy Darwin Snyder y eso es Influyentes. Preguntas largas, respuestas cortas. Hoy, Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, ¿qué es la apicultura? La apicultura es la actividad más vieja de la humanidad. ¿Cuántas abejas hay en una colmena? Puede haber 70.000 abejas. ¿Cómo se comunican las abejas? Las abejas tienen sus lenguajes propios, básicamente por bailes que ellas realizan para comunicarle a las otras dónde están las fuentes de néctar y polen. ¿Cuál es la función de la abeja reina? La abeja reina únicamente pone huevos, ¿Cómo saber si la miel es pura? comprándosela a un apicultor. ¿Cuántas clases de abeja existen? Existen en el mundo más o menos 20.000 especies. Y nosotros trabajamos con apis mellifera y dentro de la colmena existen las reinas, los zánganos y las obreras. ¿Qué es lo que más les gusta? Les gustan las cosas dulces. ¿Qué les asusta? Un humano con malas intenciones. ¿Qué las hace feliz? Un humano con buenas intenciones. ¿Qué tan abeja se considera usted? Yo me considero apicultor. ¿Cuál especie es la más peligrosa? Pues cualquiera mal manejada es peligrosa. ¿Cómo evitar que nos pique una abeja? No molestándola. ¿Cómo distinguir entre el macho y la hembra? El zángano es un poco más gordo que las obreras. Y el zángano no pica y la obrera sí pica. ¿Todos los panales producen miel? No necesariamente. ¿Cuál es la región colombiana que más población de abejas tiene? En una época era Santander, después fue Córdoba, Sucre, Montes de María y ahora creo que los Llanos Orientales. ¿Cuánto tiempo vive una abeja?
Una abeja dura entre 60 y 90 días, Sus depredadores. los humanos. ¿Cómo proteger a las abejas de los pesticidas? Utilizándolos racionalmente. Por último, ¿qué desafíos tienen las abejas actualmente? Pues muchísimos, porque en agricultura cada día se usan más productos que las afectan mucho. Eso fue todo en Influyen Test.